Bien, a ver, acá tenemos un tema con los debates historiográficos, ¿sí? que se vienen desarrollando en los últimos años, que creo que está bueno retomarlo antes de meternos en específico en lo que es, digamos, la parte, digamos, más histórica de lo que vamos a ver. Tenemos una visión liberal tradicional, ¿sí? La visión principalmente abocada a crear una nación, ¿sí? Una nación argentina, y que está basada, digamos, en los mitos fundacionales de la nación, ¿sí? Del concepto nación, que lo vamos a trabajar mejor la clase que viene. Esa visión liberal, ¿sí? Está pensada o articulada a partir de grandes figuras, grandes hombres, ¿sí? Y de una historia más fáctica, ¿sí? Es decir, bueno, en tal año pasó esto, tal figura es muy importante y es un ejemplo a seguir, ¿no? Entonces tenemos que seguir a esta figura, ¿sí? Y también tiene otra característica que tiene que ver más con el método, que es eh, las fuentes, ¿sí? Las fuentes que se usan para estudiar son fuentes, primero, oficiales, ¿sí? Es decir, emitidas por el Estado o por estos personajes importantes, ¿sí? Cartas o juicios o documentos administrativos, ¿sí? Son este tipo de fuentes, ¿sí? Y se les cree al pie de la letra, ¿sí? O sea, no hay una desconfianza hacia la fuente, ¿sí? Si, no sé, Rivadavia le dijo a fulanito que no le podía mandar plata porque, eh, no sé, estaba enfermo, y bueno, era porque Rivadavia estaba enfermo y no le podía mandar plata a fulanito, ¿sí? Y ya está, era la verdad lo que decía el documento. Ahora, uno quizás leyendo a contrapelo, tomando otras fuentes paralelas, ¿sí? Podría darse cuenta que Rivadavia no le mandó plata a fulanito porque quería hacer una reforma en el puerto, ¿sí? Qué sé yo, estoy poniendo un ejemplo medio en el aire. Después vamos a tener una visión revisionista, ¿sí? Que ha buscado desde un punto de vista crítico hacia la visión liberal, ¿sí? Ha intentado la creación o a partir de ensalzar figuras nuevas, ¿sí? Diferentes a las que tomaba la visión oficial, tratar de hacer una crítica a esos sectores tradicionales, ¿sí? Sin embargo, el método utilizado es bastante parecido, ¿sí? Y esa visión revisionista se ha extendido, digamos, en la mayoría del siglo XX con, obviamente, la ruptura que ha hecho cierta izquierda, digamos, tanto peronista como más marxista, ¿sí? Se ha logrado, digamos, quebrar un poco esa mirada que tenía el revisionismo, ¿sí? Tratar de hacer una historia más social y no tanto sobre personajes individuales, ¿sí? En los últimos años, y es algo que tenemos ahí, han venido apareciendo nuevas escuelas historiográficas, ¿sí? Que van a plantear la existencia de clases sociales y de procesos sociales, ¿sí? Eh, pero que van a carecer en muchos casos de definiciones concisas y hasta en algunos casos de definiciones históricas, ¿sí? Sobre los procesos. ¿Por qué decimos históricas? Cuando analizamos el periodo, por ejemplo, como lo hace Gabriel Di Meglio, Franklin, Garavaglia, si bien utilizan un método científico y analizan fuentes y lo hacen de forma diferente a la que la hacen estos sectores revisionistas, los anteriores, digamos, a esta corriente, eh, van a ser muy laxos a la hora de definir a los sujetos sociales que van a intervenir en los procesos, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver en una crítica que hacemos sobre Gabriel Di Meglio, ¿sí? Yo ahí les había dejado para leer unos textos. Uno era un debate entre Di Meglio y Fabián Harari, que es de otra corriente, y otro texto también de Di Meglio,
una introducción a una revista que se llamaba Nuevo Topo, donde también hace como un recorrido historiográfico sobre los debates sobre la Revolución de Mayo. ¿Sí? Bien, vamos a ir al análisis de Di Meglio. Me voy a hacer un mate para aclarar la garganta. Vamos a meternos, yo la crítica, digamos, que elaboro sobre Di Meglio va a estar basada sobre el texto que es la introducción a Nuevo Topo, ¿sí? Como dice ahí arriba en el Power, que es un texto muy cortito, ¿sí? Que presenta la revista y hace toda una crítica, digamos, a escuelas historiográficas anteriores a la que este sector, los llamados renovadores, van a venir a plantear a la historia argentina, sobre todo sobre la Revolución de Mayo. Y lo que nos preocupa acá es entender cómo fue ese proceso de la Revolución de Mayo. ¿Sí? ¿Qué era lo que realmente pasó en ese proceso de la Revolución de Mayo? ¿Qué fuerzas sociales se estaban enfrentando en esa Revolución de Mayo, ¿sí? Ese 25 de mayo de 1810? ¿Sí? Entonces, Di Meglio, ahí en el texto, hace una crítica fundamentalmente a la mirada marxista. ¿Sí? Y una de las primeras críticas, digamos, que le hace es, dice que no fue una revolución burguesa, ¿sí? Y que esa categorización de revolución burguesa que hacen los sectores marxistas tiene relación con modelos eurocéntricos, ¿sí? Es decir, que la forma de pensar a la sociedad que existe en Europa, ¿sí? Según Di Meglio, no podría ser aplicada a las colonias, digamos, americanas, en este caso de Argentina, ¿sí? O lo que después sería Argentina, ¿sí? El Río de la Plata, para ser más preciso. ¿Sí? Es decir, que la mirada eurocéntrica o el modelo eurocéntrico, ¿sí? Y en este caso el marxismo, ¿sí? Su crítica es hacia el marxismo o el materialismo histórico, esa mirada no puede ser trasladada a la Argentina. ¿Sí? O sea, es taxativo en eso. ¿Sí? Ahora, uno se podría preguntar por qué no podría ser aplicada, ¿no? ¿Cuál es? A ver, porque sea eurocéntrico, sea una teoría venida de Europa, no necesariamente no puede aplicarse al contexto del Río de la Plata, digamos, ¿no? Más teniendo en cuenta que el Río de la Plata formaba parte del espacio europeo, por así decirlo. ¿Sí? Eran colonias españolas. ¿Sí? Es decir, no eran... no estamos analizando las lógicas de acumulación en el imperio incaico. ¿Sí? Estamos analizando una revolución, ¿sí? Un caso, digamos, de independización de una colonia contra un imperio europeo, ¿sí? Donde las lógicas de vida son europeas. ¿Sí? Si bien tiene sus particularidades, obviamente, ¿sí? Eso no está en discusión las particularidades del proceso, pero sí que, digamos, los modelos sociales europeos en cierta medida también van a terminar siendo replicados en América. ¿Sí? Bien, el segundo punto que ahí dice Di Meglio es que la teoría marxista no puede demostrar por qué el Río de la Plata era feudal. ¿Sí? Esa es una afirmación que hace en el texto y está copiado textualmente. ¿Sí? Está en la página 10, ¿sí? El texto todo esto. Bien, contra esta afirmación, digamos, ¿qué podemos empezar a decir? Primero, el Río de la Plata, ¿sí? Era parte del espacio de acumulación, ¿sí? De una nobleza española. ¿Sí? La nobleza española, el rey y toda la clase social que podríamos denominar nobleza, ¿sí? Replicaba sus lógicas de acumulación en América. ¿Sí? Había una lógica de acumulación americana que obviamente, a ver, esto es algo hasta de sentido común, no iban a inventar algo nuevo, ¿sí? Iban a replicar el modelo español. ¿Sí? Después podemos meternos nuevamente, ¿no? en ciertas minucias.
pero el modelo de acumulación conocido era el modelo de acumulación feudal, ¿sí? Era el que existía, ¿sí? Y era el que hacía ricos a los nobles en España, ¿sí? Y por otro lado, si bien ahora lo vamos a ver mejor, existían, digamos, diferentes formas de obtener riquezas, ¿sí? Pero todas esas riquezas estaban destinadas a solventar, ¿sí? O de replicar, de reproducir a la nobleza española, ¿sí? Es decir, estaba abocada, ¿sí? Toda la empresa colonial estaba abocada a los intereses de la nobleza española, podríamos decir del rey como cabeza, ¿sí? Cabeza de ese estado, ¿sí? De ese reino. Entonces, demostrar que el Río de la Plata era feudal, digamos, si toda la riqueza generada va a solventar y a darle un colchón de apoyo a la nobleza española y enriquecer a una nobleza española, ¿por qué no podríamos demostrar, digamos, que el Río de la Plata era feudal? Después, por otro lado, la riqueza se obtiene mayormente, ¿sí? En mayor medida, a partir de la renta, ¿sí? ¿Qué sería la renta? ¿Cómo es la forma de extracción de la renta? Bueno, a partir del cobro de un tributo, ¿sí? El cobro de un tributo se basa en una relación extraeconómica, ¿sí? Yo soy el rey y te impongo a vos que me tenés que pagar determinado tributo, ¿sí? Determinada suma en dinero, en oro, plata, mulas, trigo, lo que sea que te pida el que está arriba tuyo, ¿sí? Esa es la forma mayoritaria en la que se obtiene la riqueza en el Río de la Plata y en el resto del espacio americano, ¿sí? Tercer punto, los cargos públicos, ¿sí? Son todos por nombramiento de la nobleza española, ¿sí? Una nobleza que era feudal, ¿sí? Entonces, si todos los cargos públicos son nombrados por españoles, fundamentalmente por la clase social hegemónica que es la nobleza, ¿cómo podemos pensar que en el Río de la Plata había otro sistema económico de acumulación? ¿Sí? Totalmente diferente o radicalmente diferente, ¿sí? Cuarto punto, la propiedad de los medios de producción están en manos de la nobleza, ¿sí? La tierra es de la nobleza, ¿sí? Quien entrega la tierra en concesión a un hacendado o a un esclavista o a algún otro tipo de pseudo propietario momentáneo o transitorio, es la nobleza española, ¿sí? La corona, las tierras son del rey. No existe la propiedad privada en esta época, ¿sí? Existe una propiedad privada de la tierra o de los medios de producción, ¿sí? Y eso es un problema, y es lo que también, bueno, ahora lo vamos a ver, va a desencadenar la revolución, ¿sí? Es un problema porque no se hereda de forma automática, ¿sí? La tierra. A mí el rey me da un permiso para ocupar la tierra, producir, entregar tributo, etc. Yo me muero y mi hijo va a ir a renovar ese permiso, ¿sí? No va a heredar de forma automática, no es que porque mi hijo es mi hijo y vivía ahí, hereda automáticamente. Incluso hasta tenemos ahí las expertas en género que tenemos en la clase, tenemos relaciones, digamos, matrimoniales en donde se entregan a las hijas o mujeres para consolidar el favor, digamos, y escalar en la escala social, ¿sí? Y poder tener el beneficio de gozar de esa tierra, ¿sí? Bien, y por último, van a existir formas de trabajo forzado, ¿sí? Como la mita, el yanaconazgo, el conchavo, la encomienda o la esclavitud, ¿sí? Entre otras. Y no hay un trabajo libre, ¿sí? Como preponderante, ¿sí? Eso imposibilita la creación de un mercado de trabajo y la puesta en marcha de la ley del valor, ¿sí? ¿De qué hablamos con esto? Bueno, cuando aparece el plusvalor, la oferta y la demanda, ¿sí? Es decir, la forma de trabajo
va a ser una forma de trabajo extraeconómica, ¿sí? Uno va a ir a trabajar no por una necesidad económica, ¿sí? No es que dice, che, no llego a fin de mes, bueno, voy a ir a laburar. Laburo, cobro un sueldo, llego a fin de mes. No, viene un tipo y te dice, vos tenés que venir a cumplir esta obligación de trabajo, ¿sí? O vos me tenés que traer sellado esta boleta de Conchavo, ¿sí? Porque si no, vas a ir preso, ¿sí? La forma de trabajo es forzada, ¿sí? Obviamente no es lo mismo la esclavitud que una boleta de Conchavo, ¿sí? Hay diferentes escalas de trabajo forzado, ¿sí? ¿Estamos más o menos hasta ahí con esta primera crítica? Bien. Por otro lado, también Di Meglio dice, las colonias americanas no eran capitalistas, ¿no? Y claramente no eran capitalistas, ¿sí? Si bien existían formas de explotación capitalista, ¿sí? El trabajo asalariado existía, ¿sí? Existía porque también existía la burguesía, ¿sí? Y la burguesía era una clase social subalterna. ¿Una clase social subalterna de qué? De la clase social hegemónica, ¿sí? La preponderante, que era la nobleza, ¿sí? Y acá algo que yo me pregunto, ¿vamos a negar la existencia de la burguesía? ¿Sí? O sea, Di Meglio está planteando que no había burguesía. Uno cuando después va leyendo el texto lo va interpretando, ¿no? El sentido que le quiere dar. La burguesía nace en el siglo XVI, por lo menos, o incluso antes, ¿sí? La forma de explotación, digamos, del trabajo asalariado, una pequeña propiedad en un comercio, ¿sí? Son obviamente formas híbridas y no es la burguesía que conocemos hoy en día, no es una forma de propiedad completa, ¿sí? Y ahí está justamente la lucha de la burguesía por sacarse encima la nobleza, ¿sí? Transformarse en la clase hegemónica, ¿sí? Y sacarse encima a las trabas que tiene para este desarrollo capitalista, ¿sí? Como son bueno, los tributos, los permisos, el monopolio en el caso de las colonias americanas, ¿sí? Justamente ahí está la lucha de clases entre la burguesía y la nobleza. En Inglaterra este proceso se produce más o menos en 1600, ¿sí? 1660, para ponerle un punto ahí, ¿no? Toda la revolución inglesa, que bueno, es uno de los temas que también tratamos en nuestro podcast, el que quiere se puede ir metiendo en eso. La revolución inglesa es el intento de la burguesía por consolidarse como hegemonía, ¿sí? Después tenemos la revolución francesa, ¿sí? Y después tenemos las revoluciones en el Río de la Plata, ¿sí? Donde existen formas burguesas, ¿sí? O de burguesía antes de la extensión del capitalismo, ¿sí? Sigo entonces. El punto 4, ¿sí? de esta crítica, ¿sí? Es que, bueno, además, dice acá Di Meglio en el texto, además en el modelo feudal los señores buscaban fijar a los siervos a la tierra, mientras que en el Río de la Plata los dueños de la tierra presionaban al Estado colonial para que desalojara a sus ocupantes de sus propiedades, no para obligarlos a permanecer en ellas, ¿sí? Y acá justamente lo que decimos nosotros es, Di Meglio se está respondiendo solo, ¿sí? En el Río de la Plata, los hacendados, ¿sí? No son los dueños de la tierra, no eran nobles, ¿sí? En el caso del Río de la Plata, eran burgueses, ¿sí? Y buscaban desalojar a los ocupantes de las tierras, ¿sí? Para dar inicio a un proceso de proletarización, ¿sí? Ese proceso de proletarización es justamente la desposesión de un sector social explotado, ¿sí? Para que queden en una condición de proletario, ¿sí? Y que quede, digamos, económicamente obligado a proletarizarse, ¿sí? A ir a buscar esa situación de explotación propia del capitalismo, ¿sí? Ahora en un cachitito lo vamos a ver cuando veamos, ¿sí? las fuentes con las que trabajamos. El quinto punto, se dice, tampoco hay ninguna fuente que permita afirmar la intervención revolucionaria de los hacendados porteños, salvo que querían la libertad del comercio, lo cual no es lo mismo, dice Di Meglio.
Y no, obviamente, la libertad de comercio, ¿sí? No es el fin en sí mismo de estos hacendados, ¿sí? Nosotros identificamos a los hacendados como esa burguesía en formación y en transición hacia poder obtener el poder hegemónico, por lo menos en el espacio del Río de la Plata, ¿sí? Pero, paradójicamente, esas fuentes sí existen, ¿sí? En abril de 1801 va a aparecer el telégrafo mercantil, rural, político, económico e historiográfico del Río de la Plata, ¿sí? Que lo va a fundar Belgrano junto con Castelli, ¿sí? Y Ascuénaga. Que imagino que los que se hayan metido en estos temas lo habrán escuchado, ¿sí? Este periódico va a publicar 110 números, ¿sí? Y fue clausurado por orden del virrey del Pino, ¿sí? En 17 de octubre de 1802. O sea, este periódico existe, surge, y ahí se expresa la voz de estos sectores sociales, ¿sí? De estos hacendados. Y ahora, bueno, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Pero obviamente la fuente es muy abarcativa, son 110 números, ¿no? Y desde ese periódico se llevan adelante reclamos y pedidos constantes a las autoridades virreinales, ¿no? Eh, libertad de comercio, modernización, camino, un montón de... Y obviamente propiedad, proletarización. Eso se ve en estos periódicos y en estas fuentes. Y después Vieites va a lanzar el semanario de Agricultura, Industria y Comercio, ¿sí? Que es otra de estas fuentes que se utilizan para estudiar, ¿no? La formación de la burguesía en este caso, ¿sí? El desarrollo y consolidación de la burguesía. Y después lo que dice Di Meglio es claramente, ¿sí? El capitalismo o la burguesía o este cambio social no se edificó en 1810. ¿Sí? Y bueno, en eso coincidimos, ¿sí? No fue en 1810, digamos, el 25 de mayo, y al otro día empezó el capitalismo en Argentina, ¿sí? El momento de transición, digamos, se consolida y termina finalmente en 1880, ¿sí? O sea, son 70 años de transformaciones, ¿sí? En donde ese es el punto, digamos, definitivo en donde la burguesía está completamente asentada y distribuida en el territorio y habiendo consolidado un Estado nacional, ¿sí? Que tiene que ver con capacidades propias, ¿sí? Y con cambios sociales que se están dando en el mundo, ¿sí? En 1880 ya no quedaban prácticamente monarquías ni noblezas con aspiraciones a invadir el Río de la Plata o hacer retornar el feudalismo en Europa, ¿sí? Ya era historia totalmente pasada, ¿sí? Bien, la consolidación entonces, y medio como para ir cerrando, la consolidación de un Estado nacional le va a poner punto final a las disputas interburguesas, ¿sí? Todo lo que son las guerras civiles, y va a iniciar el ciclo de acumulación capitalista de una forma sólida, ¿sí? Eso es lo que vamos a empezar a trabajar la semana que viene. Bien, lecturas que sustentan la perspectiva de clase, ¿sí? Tenemos como para poder ir contraponiendo y pensando, ¿sí? Acá tenemos a Fabián Harari, que lo hemos entrevistado, ¿sí? Y que tiene mucho, digamos, de una formación del conocimiento científico, ¿sí? Materialista de la historia, ¿sí? Tenemos, como para ponerlo en discusión, el texto que les había dejado, Revolución sí, burguesa no, ¿sí? Donde Di Meglio niega que la revolución haya sido una revolución burguesa. Tenemos el capítulo 5 de Hacendados en Armas, el capítulo 4 de Hacendados en Armas, y el capítulo 2 de La Contra, sí, que son todos textos que yo les estoy dejando en el Drive, ¿sí? Para que los lean y los consulten, ¿sí? Cuando quieran. Y en ese capítulo 2 de La Contra, lo que plantea Harari es la primera incógnita, la más acuciante, es si efectivamente fue una revolución, ¿sí? Como sabemos, esto supone, antes que nada, un sujeto revolucionario. Para dilucidar su existencia o su ausencia, hay que examinar dos problemas: la naturaleza de las clases sociales que se enfrentan en 1810
y la magnitud de las transformaciones que lleva a cabo la revolución, ¿sí? Nos vamos a meter entonces en lo que fue la lucha de clases en el Río de la Plata, que decanta y termina en el 25 de mayo de 1810. Si te gustó lo que escuchaste hasta acá, te invitamos a inscribirte al curso Historia de las Clases Sociales en Argentina. En el próximo video vas a tener toda la información para la inscripción. Te esperamos.